¿Cuáles países hablan inglés en América? Es probable que pensemos automáticamente en los Estados Unidos y en Canadá, pero la verdad es que estamos muy equivocados si creemos en que el resto de los países se habla solamente español. Estaríamos dejando de lado otros países en donde también se habla inglés, ya sea porque es el idioma oficial o porque es el idioma nacional. El listado de los países en América donde también se habla inglés son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Pero, ¿te gustaría saber por qué en Estados Unidos y Canadá predomina el idioma inglés? Si te interesa saberlo, presta mucha atención a lo que viene. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Como siempre te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca del continente americano, donde comprendimos que el continente americano es el segundo continente más grande del mundo, solo superado por el continente Asia, y que por su gran extensión se divide en 3 regiones: América del Norte, América Central y América del Sur. Vimos que el continente americano tiene un área de 42.549.000 kilómetros cuadrados. Posee además largas cadenas montañosas, como las montañas rocosas en Norteamérica o los Andes en Sudamérica. Según datos del año 2019, el continente americano concentra aproximadamente el 12% de la población mundial, con alrededor de 1.000 millones de personas, distribuidas en sus 35 países, siendo los Estados Unidos el país más poblado del continente. En la clase anterior aprendimos también las principales características del clima, flora, fauna y cultura de América. Aprendimos además que el continente se divide en 2 regiones muy demarcadas, según el idioma predominante y su crecimiento económico, que son América Latina y América Anglosajona. A propósito de esto último, en el día de hoy aprenderemos acerca de América Anglosajona, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: origen del término anglosajón, establecimiento de los anglosajones en América y la independencia de los Estados Unidos, características de América anglosajona, cultura de América anglosajona y diferencias entre América anglosajona y América Latina. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. El término anglosajón puede entenderse en varios sentidos. Su uso se refiere a los pobladores de origen germánico que se asentaron en Britania y paralelamente a la lengua inglesa anterior al actual inglés y a la cultura con proyección internacional que se desarrolló a partir de la expansión del Imperio Británico, mientras que en el siglo VI después de Cristo, diversos pueblos de origen germánico se establecieron en la actual Gran Bretaña. Entre ellos estaban los anglos, los sajones, los francos o los normandos, pero en el siglo VIII se empezó a utilizar el término anglosajón para referirse a la población autóctona de Britania en su conjunto. Por otro lado, cuando hablamos de América anglosajona,
Nos referimos básicamente a Canadá y a Estados Unidos, que están ubicados en América del Norte, además de algunas islas del Caribe. Esta es una de las regiones culturales en las que se puede dividir el continente americano y donde predomina el idioma inglés. También se le conoce como Angloamérica o América Inglesa, dado que su rasgo fundamental es el habla del idioma inglés y la adopción de una cultura anglosajona, ya que se trata de las antiguas colonias británicas en América. Los primeros colonizadores anglosajones europeos llegaron a suelo americano en el siglo XVII, luego de que España descubriera el continente y empezara su sangriento proceso de conquista y colonización. Hubo varios motivos para la colonización anglosajona, como impedir el avance y fortalecimiento de los rivales hispanos de la corona británica y la huida de practicantes religiosos perseguidos en Europa. Gracias a esto, se conformaron las 13 primeras colonias anglosajonas en América. Estas fueron Nueva Jersey, Delaware, Nueva York, Virginia, Rhode Island, Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, entre otras. En total, estas colonias albergaban en el siglo XVIII más o menos 1 millón de personas. Mientras que la independencia de Estados Unidos comprende la liberación de las 13 colonias norteamericanas del Reino de Gran Bretaña. Dicho proceso de independencia comenzó el 4 de julio de 1776 y luego de varios años de guerra entre Gran Bretaña y dichas colonias de Norteamérica, finalmente en 1783, con la firma del Tratado de París, se reconocieron a las 13 colonias como un país independiente, naciendo así los Estados Unidos de América, siendo este el primer país del continente americano en lograr su independencia. Conozcamos ahora las características de América anglosajona. Esta está ubicada geográficamente en la región norteamericana y en distintas islas del Caribe. La lengua oficial de sus países es el inglés, aunque pueden existir también otros idiomas hablados en su territorio, como el francés y el español. Su población predominante es de raza blanca y de tipo caucásico, aunque también existen minorías raciales significativas, principalmente la africana y la latinoamericana. A diferencia de América Latina, el mestizaje fue escaso durante su formación nacional. Su religión mayoritaria es la cristiana protestante, en sus distintas sectas o iglesias, como la anglicana, luterana, adventista, entre otras. También tiene presencia el catolicismo y en menor medida otras religiones como las africanas. Presenta también un alto grado de industrialización y una participación importante en la economía mundial, especialmente en el caso de Estados Unidos y Canadá. En caso de este primero, tiene más de 70 años siendo la primera potencia mundial. La cultura anglosajona americana es principalmente blanca, protestante y liberal. Su lengua dominante es el inglés y su religión mayoritaria es el protestantismo, aunque en muchos de sus países caribeños existe una mayoría de raza y cultura africanas, producto de la introducción de mano de obra esclava durante la época colonial. Mucho menor es la presencia de los nativos americanos, o sea, pueblos aborígenes especialmente combatidos en los Estados Unidos y Canadá. La ausencia del mestizaje es notoria en la historia de esta región cultural. Así, en la región angloamericana, dominaba en principio un sistema de clara diferenciación racial, cuyos puntos más altos se dieron durante el periodo de la segregación afroamericana en Estados Unidos. El tema racial ha estado de fondo de muchos de los dilemas sociales de la región, en general vinculada con la distribución de la pobreza, a pesar de que en la región se encuentran algunos de los países más industrializados del mundo y de mayor estándar de vida del continente. La inmigración también ha aportado un importante ingrediente social y cultural a la América anglosajona, en especial en Estados Unidos, proveniente en primer grado de América Latina, pero también del Medio Oriente y de las naciones asiáticas, como Japón, China, Taiwán
y Filipinas. Diferencias entre América anglosajona y América Latina. Típicamente se ha hecho una división entre América Latina y América anglosajona, en las que se destacan las diferencias de idioma, herencia genética, costumbres, entre otras. Normalmente Latinoamérica corresponde al territorio a partir de México hacia Sudamérica, donde la mayoría de la población habla español o portugués. En tanto, la América anglosajona corresponde a Estados Unidos, Canadá y ciertos países caribeños, donde se habla inglés u otro idioma como el neerlandés. No obstante, hay que saber que esta diferenciación es más cultural y carece de rigor científico. Si bien América anglosajona y América Latina, es decir, la colonizada por los británicos y la colonizada por España respectivamente, poseen una historia colonial en términos parecidos y ocupan un mismo continente, no podrían ser más diferentes la una de la otra. Dichas diferencias pueden resumirse en: América anglosajona abraza la cultura del norte de Europa, con la religión protestante, la lengua inglesa y unos estándares raciales diferenciados. En cambio, Latinoamérica posee una fuerte herencia hispana y mediterránea, que se manifiesta en su lengua española, su religión católica y su sociedad racial mixta y mestiza. La América anglosajona ha alcanzado un alto nivel de desarrollo industrial en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de sus territorios insulares tienen una economía dependiente del turismo. En cambio, las naciones latinoamericanas poseen economías frágiles y exportadoras de materias primas, dependientes tecnológicamente del extranjero y con importantes márgenes de pobreza y violencia. Las diferencias entre Latinoamérica y la América anglosajona no son suficientes para entender la división cultural y, por lo tanto, deben puntualizarse una serie de consideraciones. Algunos territorios que actualmente son considerados como parte de América anglosajona fueron territorios españoles o mexicanos durante un largo periodo de tiempo, como es el caso de California, Texas, la Florida, entre otras. Parte del territorio actual de Canadá tiene raíces históricas y culturales francesas, como es el caso de la provincia de Quebec, donde el idioma oficial es el francés. Algo que debes conocer es que la influencia estadounidense es muy notoria en los países latinoamericanos, a la cual no escapa nuestra República Dominicana. Por ejemplo, somos muy dependientes a nivel económico de esta, ya que en territorio estadounidense viven más de 1 millón de dominicanos y dominicanas, los cuales aportan mucho a nuestra economía, con el envío de dinero o remesas a sus familiares, además de las inversiones norteamericanas en diferentes ámbitos de nuestra economía. Comprobemos qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy. Selecciona falso o verdadero según corresponda. Número 1. Cuando hablamos de América anglosajona, nos referimos básicamente a Canadá y Estados Unidos, que están ubicados en América del Norte, además de algunas islas del Caribe. Te repito, cuando hablamos de América anglosajona, nos referimos básicamente a Canadá y a Estados Unidos, que están ubicados en América del Norte, además de algunas islas del Caribe. Eso es, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Número 2. Nicaragua es un país de América anglosajona. Te repito, Nicaragua es un país de América anglosajona. Eso es, ¿verdadero o falso? Falso, ya que Nicaragua es un país de América Latina. Número 3. América anglosajona abarca desde México hasta Argentina y predominan las lenguas de habla hispana. Te repito, América anglosajona abarca desde México hasta Argentina y predominan las lenguas de habla hispana. Eso es, ¿verdadero o falso? Falso, ya que la América anglosajona abarca a Canadá y a Estados Unidos, además de algunas islas del Caribe. Ahora,
Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuál es el idioma predominante en la América anglosajona? Te repito. ¿Cuál es el idioma predominante en la América anglosajona? Muy bien, el idioma inglés. Número 2. ¿Cuál fue el tratado que puso fin a la guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas? Te repito. ¿Cuál fue el tratado que puso fin a la guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas? Analiza y piensa. Sí, exactamente, el Tratado de París. Número 3. ¿Cuáles son los principales países que conforman la América anglosajona? Te repito, ¿cuáles son los principales países que conforman la América anglosajona? Piensa. Sí, Canadá y Estados Unidos. Excelente tu respuesta. Has contestado muy bien. En el día de hoy aprendimos acerca de América anglosajona, donde comprendimos que la América anglosajona comprende a Canadá y a Estados Unidos, además de algunas islas del Caribe. Comprendimos que esta es una de las regiones culturales en las que se puede dividir el continente americano y donde predomina el idioma inglés. Conocimos que los primeros colonizadores anglosajones europeos llegaron a suelo americano en el siglo XVII y que a partir de esto se formaron las 13 primeras colonias anglosajonas en América. Dichas colonias iniciaron el proceso de independencia el 4 de julio de 1776. En la clase del día de hoy aprendimos también acerca de las principales características de América anglosajona y su cultura. Aprendimos además las diferencias entre América Latina y América anglosajona. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de América anglosajona. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo y recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.